A David Páramo, David. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Austeridad. Austeridad, pero mira, yo creo que antes de llegar a la austeridad tendríamos que pasar por una parte en la que el presidente, no sé, ¿te acuerdas cuando decíamos, es que los presidentes están muy solos, es la persona menos informada del país? Pues otra vez está repitiendo eso. Este presidente comete una gran cantidad de errores y de inconsistencias. Los últimos 2 días ha hecho un catálogo. Uno, decir, José Ángel Gurría, le decían el ángel de la dependencia. Le decían el ángel de la dependencia porque él contrató la mayoría de la deuda en la década de los 70. Era un funcionario menor de la Secretaría de Hacienda. Él no lo decidía. Lo decidían lo decidía el presidente. López Obrador ha dicho muchas veces que en Palacio Nacional se define nuevamente la política económica. Pues es de esa época. Gurría nada más le decían fírmele ahí, ¿eh? Pero independientemente de eso, no tiene autoridad moral. Gurría tiene... Desde 2006 es director de la OCDE. La OCDE es el grupo de los países más ricos, más poderosos del mundo. Pues yo creo que si alguien está para evaluar si es bueno o no es bueno, creo que tienen mucho más capacidad y lo han tenido ahí, no lo tendrían si fuera. Luego, habla de funcionarios que estuvieron en el gobierno y que fallaron. ¿Cuántos hay de su gobierno que no estuvieron en los gobiernos anteriores? Bartlett, Marcelo Ebrard, y así podemos hacer una lista enorme de que sirvieron a las épocas, justo en los años, sirvieron al gobierno justo en los años que él dice que se destruyó al país. Es que eran los justos en Sodoma y Gomorra, o qué eran. Dice una incorrección. Banco de México, otra de sus incorrecciones. Banco de México dice que tiene que baja la estimación del crecimiento porque ellos, como tienen que controlar la inflación, la subestiman y por eso habría que volver al mandato dual. Curiosamente, hasta Gerardo Esquivel, cercano a él, subgobernador de Banco de México, no, mandato dual no. Y además la encuesta no es una estimación de Banco de México, es una encuesta que hace entre analistas privados. No tiene nada que ver. Y además la relación inflación con crecimiento es un dogma equivocado, es un mito equivocado de la década de los 70. Que se decía que para crecer tenías que tener inflación. Si eso fuera cierto, los años de mayor crecimiento en la economía de este país sería 1988, cuando la inflación 160. fue 187%. 187. O sería 1995, la última vez que este país estuvo en crisis, que la inflación fue del 57%, y Venezuela sería El país con más crecimiento. el país con más crecimiento del mundo. Esa no es cierta. Dice el presidente López Obrador que una de las que si se logra todo esto, que si le inviertes dinero a petróleos mexicanos, va a crecer. Todo el programa de austeridad es vamos a quitarle dinero a todos lados para que Pemex pueda salir. A ver, le van a quitar viáticos, o quitar o limitar, van a cortar plazas. Pemex tiene que pagar en los próximos meses 7,000 millones de dólares. Ajá. ¿Cuánto puede representar esto? Pero lo que están haciendo es quitarle a todo, y gastos de comunicación social, todo. Por eso, pero todo junto, ¿cuánto podrá ser? No mucho. No es mucho, pero al final del día es una señal que está mandando Sí, es imagen. del el gobierno, más que de imagen, que no se va a contratar deuda, y me preocuparía que el presidente López Obrador crea que la deuda es mala, y ese mito que tienen muchos mexicanos, que yo duermo tranquilo porque no tengo deudas. Lo que es malo es no pagar las deudas, es manejarlas mal. Es hacer algo que sí dijo el presidente en otras de sus incorrecciones. Hoy el presidente dice que no hay subejercicio, que hay ahorros. Si tú tienes que pagar la mensualidad de tu coche, tienes que pagar la mensualidad de tu casa, tienes que pagar la colegiatura y no los pagas, no estás ahorrando. No es un ahorro. Estás usando mal el dinero que ya está etiquetado. Incluso, si al final del año hay subejercicio, es un delito. Se tiene que ejercer el presupuesto que aprueba el Congreso. Pero está mandando la señal de que no va a contratar deuda, de que no va a deshacer el orden público, pero lo que está haciendo es parar a la economía, es detener a la economía en aras de la austeridad. Y lo que está buscando es que no se mueva la economía para que no haya, sí, superávit primario sí va a haber, no va a haber deuda, pero tampoco va a haber crecimiento. Pero tampoco va a haber ningún crecimiento. Mete el dinero para rescatar Pemex. ¿Y de qué nos sirve que rescaten a Pemex? O sea, ¿de qué le sirve a México? ¿De qué le sirve a los mexicanos que rescate a Pemex? Como motor interno de la economía. Yo vería una sola ventaja, que no arrastre el resto de la economía mexicana.
Sí, es Siempre y una de las cuando- empresas que tiene un riesgo sistémico. Siempre y cuando utilices bien el dinero que Pero, le no lo pones. pero ya no lo estaba arrastrando. Una de las cosas que se han logrado muy bien, es depender cada vez menos del petróleo. Nosotros somos un país petrolero. El día que el petróleo se descomponía el país. Y hemos ido desarrollando a lo largo de los tratados de libre comercio, la apertura comercial, todo este tipo de cosas, hemos venido desarrollando una menor dependencia. Primero de la economía, pensemos en la década de los 80, éramos una economía petrolizada. Después lo que se quedaban petrolizados fueron las finanzas públicas. Y ahora ni la economía ni las finanzas públicas están petrolizadas. Entonces, ¿para qué rescatas algo que además va en el sentido contrario de la realidad? Y la última incorrección de postre del presidente López Obrador de hoy, a mí me parece brutal. Se está haciendo una licitación para utilizar los postes de Comisión Federal de Electricidad para llevar internet a todo el país. La licitación no les está gustando. No hay ningún privado que muestre interés en ella. Dice el presidente, si no hay, voy a considerar crear un organismo que lleve internet a todo el país. Se llama Telecom. Ya existe, se llama Telecom. Entonces yo creo que al presidente, una de dos, o le deberían informar bien, o pedirle que ponga atención cuando le están explicando los temas, porque es evidente que las cosas que dice son de una persona que tiene bajísima información o bajísimo entendimiento de lo que es la realidad, Pascal. David, Feliz fin de buen semana, que te vaya muy bien. Gracias.